Bienvenidos y bienvenidas a Desafío Tierra, este espacio donde abordamos las diferentes dimensiones de la crisis climática y buscamos soluciones innovadoras para poder transformarnos en agentes de cambio. En este capítulo vamos a profundizar en el fenómeno de la ecoansiedad. También conversaremos sobre la legislación medioambiental en Chile y cómo funciona la institucionalidad en esta materia. Para finalizar, continuaremos con nuestro espacio dedicado a conocer cómo los gobernadores manejarán los diferentes desafíos de la crisis climática en cada una de sus regiones. Aquí comienza Desafío Tierra. Muy bienvenidos y bienvenidas. ¿Se imaginan la vida en Chile hace 18.000 años? El Parque Oncol, en Valdivia, fue testigo de esa época y desde ese entonces es un refugio para cientos de especies, algunas de ellas incluso en peligro de extinción. Valdivia ahora apuesta por transportes limpios para optar por la carbono neutralidad. El objetivo, proteger este parque y toda la biodiversidad que se esconde en cada rincón de la ciudad. Te invito a abrir los ojos. Esto es un baño de bosque. Las maravillas del bosque, taxis fluviales, el río y la montaña, biodiversidad inagotable. Eso es Valdivia, una ciudad con el potencial para la carbono neutralidad. Estamos en el Parque Oncol, a unos 40 minutos de la ciudad de Valdivia, del centro de Valdivia hacia la cordillera. 2.841 hectáreas de selva valdiviana conforman esta área de alto valor de conservación. De hecho, se estima que un tercio de todas las especies que hay entre Aconcagua y Chiloé están presentes en este parque. Si no se trata de expandir estos fragmentos, su vida útil, digamos, es mucho más corta. Y eso creo que es hoy día el principal desafío. En esa misión entra la tecnología. Sensores de movimiento y cámaras trampa son algunas de las herramientas para investigar y contabilizar a las especies que aquí habitan. Esta cámara trampa, al haber algún movimiento cercano, ella graba videos y fotografías. Además lo ayudamos de un Arbimod, que es un aparatito que graba sonido. Pumas junto a sus crías y también el reconocido zorrito de Darwin han quedado registrados con ellas, especies que se creían extintas en la zona. Otra especie que salió a saludar fue el sapito de Oncol, especie que solo existe aquí. Pero que la gente venga, los vea, es súper importante, o sea, decir que vieron un anfibio que muy pocas otras personas lo han visto. Pero aquí no solo podemos contemplar la belleza de la naturaleza, sino que una particular terapia busca conectarnos con ella. A través del baño de bosque tú logras recuperar salud mental, salud ocupacional. Recorridos de hasta 3 horas entregan estas experiencias únicas, pero los beneficios de estos santuarios de biodiversidad no paran. El consumir productos del bosque, consumir productos locales, tiene un impacto positivo en la mitigación de nuestra huella de carbono. La huella de carbono del ceviche a base del hongo París es 3 veces más alta que el ceviche a base de un hongo nativo. Y si en otros puntos del país debemos tomar micros o el metro, en Valdivia el regreso a casa puede ser navegando a bordo de un taxi fluvial. El paseo es carbono neutral. En promedio hasta el momento han viajado cerca de 1.000 personas mensuales. Son cerca de 14 toneladas de CO2 que se ahorran al usar este medio de transporte. Nosotros tenemos estos paneles fotovoltaicos que están en el techo, que nos van suministrando la energía necesaria para generar 48 voltios. Es decir, que cuando sale el sol, el taxi vuelve con la misma carga con la que partió, mientras que bajo la lluvia, el viaje se realiza sin problemas. El 90% de las emisiones vienen de espacios domiciliarios y eso significa que tenemos que hacer un tremendo esfuerzo, no solamente en la reconversión del uso de la leña, sino que además el mejoramiento de las viviendas. Me gusta, es súper tranquilo, no me cambia de ciudad. En periodos anteriores caminábamos en la noche y había una neblina que era de humo, hoy día eso no existe. Todo el ambiente es mucho más bueno y positivo. La meta aquí es alcanzar la carbono neutralidad y la conservación de sus entornos privilegiados. Valdivia del año 2015 plantea reducir su huella en 30% al año 2030. Yo creo que incluso podemos ser más rápidos. Es ir generando un paisaje que también sea hospitalario con la persistencia de estos reservorios. El Parque Oncol fue refugio durante las glaciaciones hace 18.000 años y hoy lo sigue siendo cuando la temperatura del planeta aumenta cada año. La ciudad, en tanto, apuesta por medios de transporte limpios para lograr la meta de ser la primera en Chile carbono sustentable.
En el último tiempo, algunos proyectos han estado en el centro de la discusión pública por los impactos medioambientales que provocarían. Queremos entender y también profundizar en el funcionamiento de la legislación en esta materia en Chile y cuáles son sus desafíos. Y para esto estamos con Cristian del Piano, ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental. Cristian, bienvenido. Hola Macarena, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Cristian, para partir, ¿cómo opera la institucionalidad de medio ambiente en Chile? A ver, la institucionalidad ambiental opera básicamente por tres pilares fundamentales. Un primer pilar que viene dado por la elaboración de las políticas ambientales, que está a cargo del Ministerio de Medio Ambiente. Un segundo pilar que viene dado por la administración del sistema de evaluación de impacto ambiental, que está otorgado al Servicio de Evaluación Ambiental. Y por la fiscalización y las sanciones, que es una competencia entregada a la Superintendencia de Medio Ambiente. Esa es básicamente la estructura administrativa ambiental. Y luego, para revisar los actos de estas instituciones y algunas otras competencias adicionales, se crearon también los tribunales ambientales. Que tú presides, sí. En Chile, la ley 19.300 sobre las bases generales del medio ambiente busca dar protección y conservación a los recursos naturales. ¿Cuáles son sus alcances y qué tan efectivas son en la práctica? Tenemos el principio preventivo, el que contamina paga, la responsabilidad. Claro, a ver, el sistema de la ley 19.300 está estructurado sobre la base o sobre la idea de lo que se denominan los instrumentos de gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental son un conjunto de medidas que permiten cumplir, digámoslo así, o que los proyectos o las actividades que se realicen y que las políticas tiendan hacia el cumplimiento de los objetivos de la legislación ambiental. Y en la medida que los titulares de proyectos, si hablamos de evaluaciones de impacto ambiental, cumplan con la legislación, se entiende que por la ley 19.300 entonces cumplirían con este criterio o el objetivo de sostenibilidad y cumplir con el principio preventivo, finalmente, que es uno de los principios inspiradores de la ley 19.300. ¿Y cuánto funciona en la práctica también? A ver, el instrumento más importante y el más conocido, desde luego, es la evaluación de impacto ambiental. En la evaluación de impacto ambiental, quien pretenda desarrollar un proyecto o una actividad debe cumplir con la normativa, digamos, que lo sustenta o que le da vida, digamos, a ese proyecto o actividad. Y funciona el sistema de evaluación de impacto ambiental como una evaluación integrada de los impactos que produce un proyecto, y luego, a partir de ahí, el proyecto, con carácter general, lo vamos a decir, proponer las medidas de mitigación de los impactos o las medidas de reparación de los impactos o las medidas de compensación, según sea el caso. ¿Y es el sistema de evaluación de impacto ambiental que tú mencionas la única exigencia regulatoria para la aprobación de un proyecto medioambiental en nuestro país? O sea, no es que sea la única exigencia regulatoria, sino que el sistema de evaluación de impacto ambiental reúne, de alguna manera, canaliza la normativa a la que está sujeto el titular. Es una especie o una pretensión, digamos, de ventanilla única en que el titular evalúa los impactos y además gestiona ahí mismo los permisos sectoriales que necesita y que, con carácter general, muchos de ellos tienen carácter también ambiental. Muchos ambientalistas, y tanto también la comunidad científica, aseguran que muchas veces se trata de informes que a veces son sesgados, que son muy acotados y que carecen de aspectos técnicos. ¿Cómo vamos haciendo para que evitar este sesgo, por ejemplo? O sea, lo que pasa es que el sistema de evaluación de impacto ambiental, cuando un titular somete un proyecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, se nutre de una serie de, digamos, de observaciones. Comienza el sistema de evaluación de impacto ambiental con la presentación ya sea de una declaración o un estudio de impacto ambiental de conformidad según la normativa lo establece, según la magnitud de los impactos fundamentalmente. Pero luego, a partir de ahí, se puede nutrir ya sea por las observaciones ciudadanas, en el caso de los estudios de impacto ambiental hay una apertura de participación ciudadana que es obligatoria, la declaración es eventual, pero luego también se nutre, además de los comentarios de lo que se denominan los organismos de la administración del Estado con competencia ambiental, que son una serie de organismos que están involucrados en la evaluación y que ellos determinan o ellos definen, digamos, si los impactos que está señalando el titular que va a generar su proyecto o su actividad
están adecuadamente evaluados y, en su caso, si es que las medidas de mitigación, compensación o reparación son las adecuadas para abordar esos impactos. Entonces, el sistema nutrido de todos estos elementos, el Servicio de Evaluación Ambiental hace una propuesta que luego es determinada en su aprobación, rechazo o aprobación con condiciones por la autoridad que corresponde. Tenemos el caso Dominga, que ha generado mucho revuelo en nuestro país en los últimos días. ¿Cómo se puede explicar en ese sentido entonces que un proyecto que ya había sido rechazado en 2017 vuelva legalmente a ser aprobado hoy? Lo que pasa es que las evaluaciones o las decisiones de la autoridad respecto de la aprobación o no de un proyecto siempre son impugnables, es decir, son impugnables judicialmente. Y en el caso de Dominga, lo que ocurrió fue que ante el rechazo, el titular del proyecto fue el que impugnó ese rechazo. Y esa impugnación fue acogida por el primer tribunal ambiental en este caso. Ese es el curso judicial original. Bien, entonces, como se impugnó y se dijo, y lo que dijo el primer tribunal ambiental es que la decisión de la autoridad ambiental era una decisión que no se ajusta a derecho, entonces lo que correspondía, digámoslo así, lo que correspondía era retrotraer el procedimiento, que fue lo que definió el primer tribunal ambiental, para que volviera a conocerse por la comisión de evaluación. Y en esa nueva reunión de la comisión de evaluación de la región de Coquimbo, ahí se decidió la aprobación. Y ahora va a seguir un camino administrativo, es muy probable que siga un camino administrativo respecto de los observantes de participación ciudadana y que ellos tienen la posibilidad de recurrir administrativamente. Y luego esa decisión también podría volver incluso a ser impugnada ante los tribunales ambientales. Y sobre lo mismo tú hablabas de las comunidades. ¿En qué instancia legal se considera el rol y la opinión de las comunidades? ¿Cuánta influencia también pueden llegar a tener la participación ciudadana en este sentido? O sea, claro, el sistema de evaluación de impacto ambiental está concebido para que tenga estas distintas variables dentro de las cuales se consideran las observaciones ciudadanas. En la lógica ambiental existen tres grandes conceptos que hay que tener presente. Que podríamos decir, un primer concepto que es el acceso a la información ambiental. Luego un segundo concepto que es el de participación ciudadana y el tercero es el acceso a la justicia ambiental. ¿Cuál es el rol, en definitiva, de las comunidades en este proceso? Si estamos hablando de la apertura de un proceso de participación ciudadana, ya sea obligatoria, como es en el estudio de impacto ambiental, o ya sea cumpliendo los requisitos que exige en las declaraciones de impacto ambiental, esas observaciones tienen que ser debidamente consideradas por la autoridad al momento de resolver. Entonces, la comunidad, en definitiva, que estima que su observación no fue debidamente considerada, puede impugnar esa decisión respecto de su observación ante los tribunales ambientales, quienes, desde la competencia que nosotros tenemos, determinamos si efectivamente fue debidamente considerada la participación ciudadana en la evaluación, ya sea por estudio o por declaración de impacto ambiental. Ese es un poco el rol que juega, digamos. No sé si con eso respondo la pregunta. Sí, tú me hablabas de los escenarios legales posibles, y en el caso puntual de Dominga, ¿cuáles son? A ver, en este momento hay dos caminos que están corriendo paralelo. Un primer camino es la impugnación que se hace de la sentencia del primer tribunal ambiental ante la Corte Suprema. Es decir, respecto de la decisión que rechazó, la original que rechazó el proyecto, que el primer tribunal ambiental dijo que ese rechazo no se ajustaba a la legalidad, ese rechazo está impugnado y está en revisión hoy día por la Corte Suprema. Ese es un primer escenario. El segundo escenario es el que se abrió ahora con la decisión de la COEVA, digamos, de la región de Coquimbo, que decidió aprobar el proyecto en función de esta sentencia del tribunal que lo que jurídicamente se denomina que causa ejecutoria, es decir, se puede ejecutar aún cuando esté en revisión por la Corte Suprema. Entonces, el camino que tiene hoy día, digámoslo así desde el punto de vista procedimental, es un camino que es administrativo, que se sigue ante el comité, que se puede seguir, digamos, ante el comité de ministros, de lo que se denominan las reclamaciones administrativas. Es decir, la comunidad, los observantes PAC de participación ciudadana, pueden hacer una reclamación administrativa ante el comité de ministros.
Y luego esa decisión del Comité de Ministros podría también ser impugnada ante los tribunales ambientales de nuevo. Pero esos caminos son en paralelo. Perfecto. Perfecto. Cristian, para ir cerrando, en tu opinión, ¿el actual marco regulatorio medioambiental chileno debiera quizás adaptarse al nuevo escenario de la crisis climática global que tenemos? ¿Es posible quizás poder conseguirlo en la nueva Constitución? A ver, yo creo que la legislación siempre es revisable. Yo creo que eso es una cosa que tenemos que tener siempre presente y que tiene que ir evolucionando. Ya han habido situaciones, ya han habido circunstancias que ameritan a lo mejor adecuar la legislación a esas circunstancias. Por ejemplo, está en discusión parlamentaria la Ley Marco de Cambio Climático, está recientemente implementada la ley sobre humedales urbanos, que van avanzando en ese sentido. Ahora, yo creo que sería una buena medida, digamos, hacer revisiones de mejoras del sistema de evaluación de impacto ambiental, de la propia institucionalidad. Yo creo que hay varios espacios de mejora y que se han ido alimentando con las cosas que han ido sucediendo en el tiempo. No podemos olvidar que hace pocos días se emitió el informe del panel intergubernamental del cambio climático, que creo que es un buen incentivo para poder implementar ciertas cosas o ir avanzando en ciertas leyes que vayan cumpliendo los objetivos al menos del Acuerdo de París. Para allá tenemos que avanzar. Cristian del Piano, ministro presidente del Segundo Tribunal Ambiental, muchísimas gracias por tu entrevista. Muchas gracias a ti, Macarena. Ustedes espérennos unos segundos que vamos a una pausa, ya volvemos con más de Desafío Tierra. El último informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas apunta a que los humanos hemos sido los grandes responsables de la crisis climática. Noticias como estas han generado lo que los especialistas han calificado como la ecoansiedad. ¿Qué es esto? Se lo contamos en la siguiente cápsula. Sensación de tristeza, profunda preocupación y desolación frente a los cambios que está experimentando el planeta. Esas son algunas de las emociones y percepciones que conlleva la ecoansiedad. Término creado en el 2017 por la Asociación Estadounidense de Psicología y el Grupo Climático Ecoamérica. Se trata de una experiencia que puede traducirse en problemas para dormir, sensación de intranquilidad permanente, desesperanza frente al futuro y que incluso puede provocar que muchas personas se retrotraigan y no quieran involucrarse más en acciones para mejorar el medio ambiente. Por esto, expertos recomiendan tratar profesionalmente este tipo de ansiedad, no olvidando que nuestras acciones individuales pueden tener un impacto positivo en el planeta. Y seguimos con nuestro espacio dedicado a saber cómo los gobernadores abordarán la crisis climática en sus territorios. En esta ocasión conoceremos qué ocurre en la región metropolitana y de Magallanes. En esta última ya fue declarado el estado de emergencia climática y medioambiental. Veamos. Si bien la ley no menciona específicamente el tema del medio ambiente como una atribución del nuevo gobernador, es evidente que tiene que ver con un plan de desarrollo regional integral. Así que nosotros vamos a hacer la pega en temas de agua, en temas de residuos, en temas de calidad del aire, en temas de protección de las áreas silvestres de nuestra región. Así que ya sea con el plan regulador metropolitano, ya sea con los recursos que tenemos hoy día como gobierno regional y las políticas que vamos a hacer participativas, el medio ambiente será una prioridad en Santiago. Nuestra primera tarea será crear una política regional de medio ambiente y cambio climático, que la vamos a realizar con todas las organizaciones ambientales y también locales y el sector privado y académico. El principal problema ambiental de nuestra región es la escasez hídrica. Hay localidades que no tienen agua potable, hay pozos en otras que tienen cerca de 150 metros y es cosa de mirar la cordillera para ver que cada día tenemos menos nieve y menos glaciares. En consecuencia, cuidar el agua, regular su uso, hacer jardines y parques que sean compatibles con la escasez hídrica tiene que ver con una estrategia hídrica para nuestra región que proteja el agua para las futuras generaciones. Como eje principal del programa que hemos conversado con la comunidad y que vamos a desarrollar en la estrategia de desarrollo regional está el poder avanzar en una región verde,
azul y blanca. Y cuando nos referimos a eso significa el cuidado del territorio terrestre, marítimo y de las áreas que tenemos glaciares y también la proyección antártica. Magallanes, dentro de un país que está expuesto, uno de los más expuestos en el mundo a esta emergencia climática, ha decidido, junto con el equipo del gobierno regional y también del Consejo Regional, declarar esta crisis y emergencia climática en el territorio básicamente para tomar acciones concretas. Queremos que esta región sea carbono neutral y si es factible con los nuevos elementos productivos en el hidrógeno verde, podemos pensar y soñar que en unos años más la región de Magallanes no solamente sea neutra en su producción, sino que aporte negativamente. Eso significa que aporte en manera abundante y contundente a la disminución de los efectos invernaderos, los gases de efecto invernadero, con la producción de hidrógeno para todo el mundo. Un estudio identificó que la combinación de pesticidas y de herbicidas incrementa la mortalidad de las abejas. Esta y otras noticias en los breves de Desafío Tierra. Científicos de la Universidad de Texas en Austin y de la Universidad de Sheffield analizaron el efecto de 356 tipos de interacción entre agroquímicos, parásitos y factores estresantes nutricionales sobre la salud de las abejas, encontrando que múltiples factores estresantes influyen en la mortalidad de las abejas de manera sinérgica, es decir, que el efecto combinado de pesticidas y herbicidas es mayor que la suma de sus efectos individuales, incrementando la mortalidad de la especie. Comprender esta interacción entre los factores de estrés es vital para la conservación de los polinizadores, ya que permite a los responsables políticos implementar medidas de mitigación efectivas que puedan reducir las consecuencias negativas de la combinación de estos elementos químicos. Investigadores españoles diseñaron para el IPCC una innovadora herramienta para visualizar la evolución de la crisis climática y mostrar los futuros mundos posibles. El Atlas interactivo simula hasta el aumento de la temperatura de más de 4 grados, mostrando qué ocurrirá en las diferentes zonas del planeta con estos escenarios de calentamiento, que dependerán en gran medida del nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Por ejemplo, en el centro de Europa, los modelos de evolución climáticas empleados para este atlas prevén un incremento de las inundaciones pluviales a partir de un calentamiento de 1.5 grados. Inspirado en el conocimiento ancestral mapuche, Kaikai Conociendo el Riesgo de Tsunami es el primer capítulo de una serie infantil desarrollada por los geógrafos e investigadores de la línea Gobernanza Ciudadana de CIGIDEN. El principal objetivo de la serie es que las niñas y niños puedan comprender el riesgo de tsunami mediante el juego y la participación, aprender nociones básicas de evacuación y reconocer los elementos necesarios para armar un kit de emergencia. La entrega de esta serie se realizará cada mes en YouTube, abordando diferentes dimensiones del riesgo de tsunami. Y ya estamos terminando este capítulo, pero como siempre los invitamos a mantenerse informados con las últimas noticias de medio ambiente en todas las plataformas digitales de Desafío Tierra. Usted siga la sintonía de CNN Chile y nosotros nos encontramos en un próximo episodio.